Muy buenos días con todos nuestros hermanos y hermanas que nos ven cada mañana en estos devocionales diarios. El salmo que vamos a estudiar en esta mañana es el Salmo 81 del versículo 1 al versículo 5. El título es Celebremos a Dios, nuestra fuerza, y el propósito es que celebremos la liberación de las cargas y calamidades con gozo e instrumentos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Entonen alabanzas a Dios, nuestra fuerza, canten al Dios de Jacob. Canten, toquen la pandereta, hagan sonar la dulce lira y el arpa. Toquen el cuerno de carnero en la luna nueva y otra vez en la luna llena para convocar a un festival, pues los decretos de Israel así lo exigen. Es una ordenanza del Dios de Jacob. Él lo hizo ley para Israel, cuando atacó a Egipto para ponernos en libertad. Qué hermoso salmo, el cual nos manda a poder alabar a nuestro Dios. Este salmo fue escrito por Asaf y es un himno de celebración. Es un himno que celebra la salida del éxodo, la salida de la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto por mano poderosa de nuestro Dios. Y el versículo 1 nos dice: entonen alabanzas a Dios, nuestra fuerza, canten al Dios de Jacob. El Salmo le dice al pueblo: alaba a tu Dios, cántale a tu Dios, entónale una alabanza a tu Dios. Y esa alabanza no era entonada solamente con el sonido de las cuerdas vocales, sino con el entendimiento de que ese Dios era su fortaleza, de que ese Dios era su fuerza del pueblo, de que ese Dios, a pesar que el pueblo había sido un pueblo muchas veces mal agradecido, ese Dios libertó a Israel de esa potencia egipcia y lo sacó al pueblo de Israel de la esclavitud y los mantuvo en el desierto. Es por eso que en el versículo 2 el salmista dice: canten, toquen la pandereta, hagan sonar la dulce lira y el arpa. Alabemos a Dios con nuestras voces, alabemos a Dios con nuestro entendimiento, alabemos a Dios con instrumentos musicales. Dice: toquen el cuerno de carnero en la luna nueva y otra vez en la luna llena para convocar a un festival. Nosotros sabemos que Israel en el 7º mes tocaban la trompeta en el mes de Tisri y continuaban con el día de la expiación, ¿no? Al día 10º y al día 15 Israel celebraba la fiesta de los tabernáculos. Y aquí recordaban dos cosas muy importantes. La primera, el cuidado que nuestro Dios había tenido sobre el pueblo. Ese cuidado, esa protección que Dios había tenido sobre el pueblo de Israel. Y lo segundo que anunciaban en esta fiesta era el reino venidero. Era la ida a la tierra prometida y el establecimiento del reino. Por eso en el versículo 4 dice: pues los decretos de Israel así lo exigen. Es una ordenanza del Dios de Jacob. Él lo hizo ley para Israel cuando atacó a Egipto para ponernos en libertad. Y yo te hago una pregunta en esta mañana: ¿por qué tú le tendrías que elevar tu voz a Dios? Y yo creo que la respuesta es única: porque Jesucristo nos libró de ese Egipto, nos libró del pecado, nos libró de la maldad, nos sacó de la muerte a la vida. Por eso tú y yo podemos alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y darle gracias por esa liberación del pecado y que ahora nos ha dado esperanza nueva, nos ha dado vida nueva, nos ha dado esperanza en Cristo Jesús. Es por eso que nosotros como iglesia podemos alabar a ese Dios que es nuestra fortaleza, que es nuestra salvación, pero también ese Dios grande y poderoso es nuestra esperanza. En Él podemos confiar. El Salmo nos manda: alábenle con el entendimiento, alábenle con el corazón, alábenle tocando trompeta. Yo a eso le diría: tocar trompeta para ti y para mí es vivir cada día en rectitud de corazón. Es alabarle no solamente con los labios, sino alabarle con nuestras vidas, alabarle con el entendimiento y alabarle con todo nuestro corazón.
En el versículo 5 dice, Él lo hizo ley para Israel cuando tocó a Egipto para ponernos en libertad. El pueblo de Israel recordaba y cantaba la liberación del Dios Todopoderoso a favor del pueblo de Israel. Tú y yo, ¿qué cantamos en estos días? De que Cristo nos libró del pecado y de la maldad y que nos rescató y nos ha dado vida nueva, nos ha dado eternidad, nos ha dado una esperanza nueva y esperamos con gozo y con alegría la venida de ese Dios Todopoderoso. Yo te animo en esta mañana a poder orar. Te dejo 3 motivos de oración. El primero, para tener una correcta actitud de adoración a nuestro Dios, con nuestros labios, pero también con nuestro entendimiento, sabiendo quién es Él. 2, para que siempre haya gozo en nuestro corazón en recordar que Jesucristo es nuestro libertador, es aquel que nos ha rescatado. Y 3, darle gracias a Dios por esa salvación. Que el Señor te bendiga. Muy buenos días.